tal, familia de Cielos Abiertos? Estamos este miércoles, un miércoles más de estudio. Un gusto estar aquí con ustedes en este mes de agosto, ¿verdad? Y pues estamos viendo los estudios. La semana pasada vimos la introducción que se llamó Los Juicios de Dios. Y les comenté que íbamos a estar hablando un poquito sobre este proceso de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de las que habla Apocalipsis, que básicamente son juicios que vienen de la mano de Dios hacia la tierra, hacia los habitantes de la tierra, y una gran parte es dedicada básicamente al gobierno del anticristo y a sus seguidores. Y vamos a estar hablando un poquito de esto. No nos vamos a meter en cada juicio muy largo, ¿verdad? Es mucho material. Yo sé que se podría dar básicamente una enseñanza, tal vez de cada sello, de cada trompeta. Hoy vamos a comenzar con estos primeros ronda de 7 sellos. Y para eso hay que recordar de qué sellos se está hablando. En Apocalipsis 5 veíamos que aparece un rollo que está sellado con 7 sellos. Y dice Juan que él lloraba mucho porque buscó en el cielo y en la tierra quien pudiera destapar estos sellos, y no se había encontrado a nadie digno de destaparlos. Este rollo, según lo que vimos en aquella ocasión y lo que he seguido estudiando con el paso del tiempo desde aquella vez hasta hoy, y me hace inclinarme aún más a esta enseñanza de la que habla, que este rollo viene a representar las escrituras de la tierra, por así decirlo, de la creación, de lo que es el mundo como cosmos, el planeta. Hay que recordar que Jesús, ¿verdad?, a través de la creación, por medio de Él es creado todo, dice la palabra. Él es la palabra misma. Cuando Dios hablaba, era Él ejecutando la creación. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vemos en Juan 1, en Génesis 1, en Hebreos capítulo 1, vemos varias menciones sobre cómo por medio de Jesús asimismo fue hecho el universo, y por Él se sustentan todas las cosas que han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, de alguna manera, esta propiedad de la tierra está implícita que le pertenece a Dios. Sin embargo, tenemos que recordar que Dios pone al hombre en la tierra y le da autoridad, le cede derechos y le cede autoridad, y a través del pecado viene esta autoridad a ser cedida ahora de parte del hombre, es cedida al diablo. Y la tierra tiene que ser purificada, y este título de la tierra es Jesús mostrándose, diciendo: yo soy quien soy, yo soy digno de tomar este título de la tierra, yo soy digno de destapar, de abrir los sellos para correr el rollo y tomar posesión de ella. Entonces, en Apocalipsis 6 comienzan estos sellos a ser destapados, a ser abiertos, y comienzan unos procesos que la escatología nos muestra que hay unos sucesos en los cielos o en el cielo, y unos sucesos físicos en la tierra durante estos años de lo que es la manifestación del anticristo, la gran persecución y todo lo que encierra este periodo de la última semana de Daniel. Y el primer sello que se destapa en Apocalipsis 6, del 1 al 2, el primer sello habla del anticristo. Dice que sale un jinete con un arco sin flechas. Eso tiene un significado que ahorita vamos a ver. Y dice que salió venciendo para vencer. Y el primer sello que es destapado, es la aparición del anticristo. Entonces, estos sellos, vamos a decir, dan inicio a lo que ya es el periodo. Recuerda que los últimos 7 años comienzan con la manifestación del anticristo, pero con primeros 3 años y medio de paz. Cuando habla de que este jinete sale sin armas, habla de una diplomacia, habla de la primera parte, cómo él va a presentarse
no con fuerza militar, que sí lo hará posteriormente, pero al inicio se presenta con una serie de una política, ¿verdad? De una forma de llevar las cosas con engaños, con estratagemas, y al llevar una corona se ve que tiene éxito en sus propósitos. Me acuerdo que cuando salió lo del coronavirus se hablaba de este jinete, salió con una corona, que el sello era el coronavirus, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que no es así. Entonces, él por medio de maniobras y de una de mentiras, va a traer, por medio de engaños y de mentiras, una falsa paz al mundo. Una falsa paz que dura 3 años y medio. Lo vimos en el tema del anticristo, si quieres volver a ver ese video. Vemos cómo hace un pacto con Israel, vemos cómo le devuelve parte de la tierra, cómo empieza a establecer paz en Medio Oriente sobre todo, cómo la gente se empieza a maravillar. Pero este es el inicio, este es el primer jinete que sale, es el primer sello. El segundo sello, Juan describe a uno que estaba sentado en un caballo rojo y se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto representa la guerra. Los primeros 4 sellos hablan de los jinetes del Apocalipsis, que es un tema cultural, ¿verdad? Estos 4 jinetes lo hemos visto en películas, en cómics, en cultura pop, y se habla de estos 4 jinetes como físicamente situaciones. Y bueno, la primera vemos que es el anticristo, y el anticristo va a preparar dentro de sus engaños todo un panorama para que se pueda empezar a dar, después de la parte de la falsa paz, pueda venir una gran guerra y poner en discordia a las naciones. Entonces como resultado viene la guerra. También algo importante es que estos sellos van a la par, mucho de ello, de lo que ocurre en Mateo 24 también, hacia fines de los tiempos. Entonces, este segundo sello representa a la guerra. El tercer sello, que es un caballo negro, se le llama en partes teológicas como la inflación galopante. Dice, una de las palabras dice: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, no dañes el aceite y el vino, puesto que en los días bíblicos el denario era el salario corriente de un día del trabajo. 1 litro de trigo y 3 litros de cebada son dietas, subsistencias de subsistencia básica. Es decir, empieza lo que es el hambre, el comercio empieza a desbalancearse. Este otro jinete es el jinete del hambre, pero un hambre provocada por una desestabilidad. Y es donde vemos que estos sellos van trabajando, se puede decir, en uno causando otro, como un efecto dominó, como una consecuencia uno de otro. Cuando aparece el anticristo y empieza a traer una falsa paz, esa falsa paz, él realmente lo que está provocando por una inercia natural es que se vaya a dar esta guerra y este enfrentamiento entre las naciones, con sus acciones, con sus conspiraciones, lavándole el cerebro a algunos, hablando con mentiras y con engaños a otros, poniendo en contra a algunos gobiernos de otros, todo por debajo del agua, todo como una estratagema. Y él tendiendo ahí, aparece como primer sello. Luego viene la guerra, y una guerra que va a ser una guerra fuerte, que los efectos de la guerra pues son, obviamente, el hambre, es uno de ellos, el impacto económico moderno que puede tener una guerra, no lo conocemos, no lo hemos medido, porque distamos de lo que viene siendo la última ocasión que las naciones estuvieron en una guerra de ese nivel. La economía ha variado mucho. Pero hoy, que todo está regido bajo sistemas incluso ya una sola moneda en un bloque grande europeo, todas las situaciones de lo que es los combustibles, todo lo que es la infraestructura de internet, una guerra que corte este tipo de rutas y de trabajos va a desencadenar una economía con un caos. Y aquí representa este dinero, representa, y lo que se está vendiendo, representa cómo se va a inflar económicamente, y cómo la dieta más básica va a costar demasiado, va a costar mucho más que el sustento que se pueda alcanzar diariamente.
Es decir, va a haber un desbalance, y estas balanzas desbalanceadas en cuanto a la economía van a provocar un caos, y van a empezar a provocar hambre, van a empezar a provocar que los gobiernos, vamos a decir, que tienen poder económico, quieran acaparar la producción de lo que sí hay, una guerra de aranceles. Ahorita hemos visto un poquito de lo que está pasando entre Estados Unidos y China, económicamente hablando, antes del COVID, y no se compara con lo que puede venir a pasar en medio de una crisis de este tipo de inflación. El cuarto sello es otro caballo, el cual aparece y simboliza a la muerte, y mata a una gran parte de la humanidad. Este caballo de la muerte es una muerte que viene como consecuencia por la guerra y por el hambre, y todo esto viene a traer una muerte y una destrucción. ¿Ok? Ahorita estamos viendo, y hago mucho énfasis, no estamos viviendo ese tiempo todavía. O sea, el COVID no es esto, pero nos deja de alguna manera poder hacer ciertos cálculos y decir, wow, si esto con el COVID está pasando esto, que es un panorama muy parecido, no está la guerra, pero cómo la economía se vio desbalanceada, y cómo la salud, hay una muerte causada por la enfermedad en sí, y cómo día a día aumentan los muertos, y cómo día a día aumentan los contagios, y día a día decenas están muriendo, y podemos ver que para cuando venga ese entonces, las muertes por hambre pueden llegar a ser mayores que las que hoy estamos viendo por una enfermedad. Entonces estamos hablando de un caos a nivel mundial, donde estos juicios de parte de Dios están golpeando a las naciones, y están golpeando a las naciones y de alguna manera a los gobiernos que no han querido estar con Jesús. La iglesia, en la postura en la que es arrebatada, precisamente en esa postura, parte de la posición de que es arrebatada, para no cruzar por esto, porque, perdón, para no cruzar por esto, porque es un trato que no le corresponde a la iglesia. Sin embargo, en la postura donde la iglesia sí se queda, tiene que vivir parte de esto, porque es parte, ella está en el mundo, y en el mundo tendremos aflicción. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que empezar a vivir preparados para tiempos donde pueda venir este tipo de calamidades. Luego vemos que el quinto sello habla de los mártires, habla de una cosecha de almas y de los 144,000 testigos descritos en Apocalipsis 7, y aquí habla mucho de lo que son el martirio, y habla de este martirio del pueblo de Dios, donde ya empieza a ser martirizado, y estos mártires claman y dicen, Señor, ¿hasta cuándo se hará justicia por nosotros? Y la voz del Señor es, aguanta, porque aún tiene que ser completado el número de los que está determinado que sufran por causa del martirio. Estos martirios es un sello. ¿Por qué? Porque al mundo le está costando la vida de los verdaderos creyentes, y para el creyente no es un juicio, porque él, al ser martirizado, va a morir y va a pasar a la vida eterna. Y dice la palabra que la vida de los santos, la vida de los mártires, es de gran valor y de gran precio delante de los ojos de Dios. Entonces, para ellos es una recompensa, pero es un juicio al mundo, de tal manera que el mundo se está quedando sin voces que puedan predicar el evangelio. Y de esta forma, no es que no haya voces, sino que el mismo mundo las está matando, porque este martirio es el mundo matando al creyente. Es la persecución de siempre del carnal contra el espiritual, y es un juicio que el mundo en sí mismo está ejecutando para él, porque se está quedando sin la oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio, porque está acabando con la iglesia, con los mártires, que no van a terminar. Las fuerzas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Sin embargo, el mundo está cerrando sus oídos cada vez más,
y al estar causando este martirio se están endureciendo en sí mismos para ya no recibir el mensaje del Evangelio por medio de la iglesia o por medio del pueblo de Dios. Ahora, en Apocalipsis 6 del 12 al 17, vemos que los primeros sellos, son juicios infligidos por el hombre. Es decir, aparece el anticristo, viene la guerra, viene el hambre provocada por la guerra, viene muerte física, viene el martirio. O sea, es el hombre quien está siendo usado por Dios para traer estos juicios. Sin embargo, ya en este sexto juicio, ahora lo que se describe es de origen sobrenatural. Juan nos habla de un terremoto tan grande, tan masivo, que dice que todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Es decir, ya en este punto, en este sello, va a empezar una intervención divina, no que antes no estuviera, era divina, pero era dirigida por Dios e involucrando al hombre, pero ahorita ya empieza a haber todo un mover ya 100% sobrenatural, 100% el hombre, su mano quitada de en medio, y vemos ese terremoto como algo que viene y remueve todo, y esto es una señal donde Dios está diciendo: yo voy a remover todo lo que puede ser removido, todo aquello que no está cimentado en lo eterno, todo aquello que no está cimentado sobre Jesucristo, que es la roca inconmovible, va a ser removido. Y es un juicio físico, ahí va a haber muerte física, va a haber perdición material, naciones van a ser borradas, incluso islas van a desaparecer, va a ser un terremoto tan fuerte. Yo me pongo a pensar, cuando ha habido catástrofes en los tiempos modernos, yo me acuerdo de lo que yo tengo uso de razón, lo que fue el huracán Vilma, lo que fue Katrina, lo que fue el huracán Alex, los terremotos en Chile, el terremoto en México mismo hace años, hace 2 años, 3 años, lo que ha sido en Haití, ¿verdad? Todos estos tsunamis, ¿verdad? Son situaciones donde tú ves a la naturaleza barriendo con vidas. Ves economías colapsadas de la noche a la mañana por toda la infraestructura económica que se cae. Ve uno las ciudades majestuosas que están festejando un día, un desfile, y de repente al otro día ya no queda nada de esa ciudad, está toda devastada, casas destruidas, arrancadas, coches boca abajo, coches nadando en el mar, devastación. Bueno, este terremoto de este sello viene a ser un terremoto que va a sacudir de una manera increíble la tierra. Es una forma de Dios sacudiendo a las naciones, y lo que busca un sacudimiento siempre es un despertar. Un sacudimiento lo que busca es que alguien entre en sí. Por ejemplo, cuando alguien está en una histeria, que no está razonando por sí mismo, y uno lo que busca es sacudirlo y que de repente como que todo se acomode y diga: ah, sí es cierto. Este sacudimiento muchas veces se ha enseñado, se cree, yo tengo esta idea, que es Dios sacudiendo a las naciones, como diciéndoles: miren, tienen que entender, tienen que contemplar, tienen que razonar la posición en la que han estado lejos de mí, y por favor regresen a la cordura espiritual. Ya han dejado pasar mucho tiempo, la maldad se ha acumulado, la ira mía se ha acumulado y tiene que ser vertida, y tengo que castigar los pecados de la humanidad y la perversión que hay. Pero quiero que como que reacciones como unas bofetadas, pero aún así las naciones no van a reaccionar. Y este gran terremoto va a barrer básicamente con todo lo que pueda ser barrido. Puede producirse con un tsunami, con un terremoto físico. Hay quienes dicen que va a haber incluso actividad volcánica con ese terremoto, porque va a ser tan fuerte, va a sacudir
no una nación, sino naciones, que anillos volcánicos van a ser abiertos. Entonces, yo quiero que lo poco que tenemos es para razonar. Estos son películas, son cosas pues de cine, y déjame decirte, va a ser una caricatura, va a ser un esbozo lo que hemos alcanzado a percibir con lo que realmente va a ocurrir. Y luego por último empiezan el último séptimo sello. En sí es un sello que es todo el proceso de las trompetas. Dice: el séptimo sello es diferente a todos sus predecesores porque introduce la siguiente serie de juicios divinos, los 7 juicios de la trompeta. 5 de los juicios de los sellos se caracterizan por devastaciones originadas por manos del hombre, y los últimos 2 naturales. Todos los juicios de las trompetas son directamente causadas por el cielo. Esto es interesante. Y en escala son peores. No voy a entrar a ver ahorita las trompetas, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero este último sello son las 7 trompetas ejecutándose, son una por una. Y la característica muy fuerte que hay que resaltar en contraste es, ahora todas son causadas desde el cielo. O sea, todo es una intervención de Dios ya sin el hombre en medio de. Y en cuanto a magnitud, son mucho más fuertes que los primeros 7 sellos. La escala, conforme vemos, va a ir subiendo. Nuestra tendencia humana es pensar que las cosas van a estar mejor con el paso del tiempo, y conforme más nos acerquemos al fin de los tiempos, tenemos que entender que termina en un clímax de destrucción y de devastación, porque a partir de ahí sí se viene a borrar todo esto para que haya una reconstrucción total. Pero el clímax de la maldad ha sido tanto que el clímax del juicio tiene que ser muy fuerte. No lo terminamos a veces de abrazar o de entender, incluso de razonar. O sea, hay conflictos en nuestra vida teológica, hay conflictos en nuestra interpretación acerca de Dios y de su carácter muchas veces a la hora de hablar de estos juicios. Pero es bien interesante porque estos juicios, estas trompetas que vamos a ver la próxima semana, la séptima trompeta marca lo que es ya el inicio de la reconstrucción de las cosas, por así decirlo. Cuando es ya la última trompeta, es el regreso de Cristo a la tierra, y Él va a venir ahora con las 7 copas a traer este último ráfaga de juicios. Pero son juicios que ya están en un modo son juicios a modos de reconstrucción, aunque son terribles. Entonces, lo que podemos resumir es que el primer sello es la aparición del anticristo, el segundo sello tiene que ver con la guerra, el tercero tiene que ver con hambre, el cuarto tiene que ver con la muerte, en el quinto tiene que ver con la ejecución del martirio, de la persecución. El sexto ya empieza lo sobrenatural, que viene siendo el terremoto, este gran terremoto, y el séptimo es el inicio de las trompetas como tal, y todo el proceso de las 7 trompetas vienen a pertenecer al séptimo sello. Entonces, recordemos nada más que estos juicios son de parte de Dios, son un castigo no a la iglesia, no es una disciplina para la iglesia, aún en la postura en la que la iglesia lo cruce, no es una disciplina para la iglesia, pero la iglesia puede aprender de ello mucho. Pero sí es un juicio a la maldad y el inicio de lo que es la purificación de la tierra para que pueda albergar el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, estos inicios de juicio, lejos de asombrarnos o de hacernos ver de alguna manera a Dios como extraño y como violento, debemos de ver que es parte de un plan perfecto que no terminamos de entender, y que nunca vamos a tener el concepto completo de la justicia de Dios como Dios lo tiene, pero que estos juicios son justos, porque todo juicio ejecutado por el Señor es justo 100%. No hay injusticia en ellos, no hay nada que esté fuera de control, no hay nada que se vaya a salir de las manos, todo está planeado,
todo está delimitado, todo está bien orquestado. Eso es bien importante que lo terminemos de entender. ¿Por qué? Porque si nos tocara vivir en medio de eso, podemos tener la paz de que detrás de esto hay justicia, hay amor y hay todo un plan perfecto, todo un esquema perfecto que se va a ir cumpliendo punto por punto, una minuta, una agenda celestial que se va palomeando en el cielo y se está ejecutando en perfección. No hay nada que se le esté yendo de las manos al Señor. Y eso nos debe traer como creyentes, nos debe traer paz, nos debe traer gozo y nos debe traer descanso sobre todo. En medio de un tiempo de juicio y de persecución, donde el mundo no va a tener paz, que el creyente pueda ser encontrado con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque hay una confianza en quien está detrás de todo esto, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, vamos a ver las 7 trompetas. Te recomiendo que estudies poco a poco esto de los sellos, que le dediques tiempo a leer y a leer y a leer, porque obviamente por las cuestiones de tiempo lo vemos muy resumido, pero échale ganas y vete preparando leyendo lo de las trompetas para que la próxima semana que estemos en ese tema ya estés familiarizado y podamos ir avanzando una por una. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el domingo también en nuestra reunión dominical. Hasta luego.